Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en México Social en el 11. Este programa es nuevamente un reconocimiento a la enorme importancia que tiene el INEGI. El organismo autónomo del Estado mexicano sin duda nos permite pensarnos y dar cuenta de la situación estadística, demográfica de nuestro país, y por eso nuevamente hay que dar cuenta que este diálogo solo se puede construir si compartimos que el Sistema Nacional de Información, Geografía y Estadística del país es la base para discutir nación, proyectos, problemas, rezagos, sobre todo brechas. Y en ese sentido, la última encuesta de INEGI, la encuesta nacional de ingreso y gasto, da cuenta de una situación que, como toda estadística, como todo número, se puede leer de distintas maneras. Se ha leído de una manera, digamos, estruendosa la realidad de lo que nos dice la ENIG. Los datos que presenta ahora en julio son datos que se levantaron en el 22. Nos dan cuenta que el ingreso creció. Y obviamente la discusión es quién se apropió de ese ingreso, y se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho sobre cómo, sin duda, este ingreso se distribuyó de una manera que permite sostener a algunos que la desigualdad de ingreso cayó, porque cayó el décimo decil y se incrementó lo que recibieron la población con menos recursos. Pero el INEGI tiene muchos datos que nos permiten dar cuenta de lo que yo quisiera enfatizar, y por eso agradezco mucho a Mauricio Rodríguez, al maestro Mauricio Rodríguez, director general de Estadística Sociodemográfica, que nos permite ir más allá del ingreso y subrayar la enorme importancia de esta encuesta junto con todas las otras encuestas. Déjame enfatizar eso, Mauricio. Hay que leer lo social, leyendo muchas encuestas, pero concentrémonos en la ENIG. Mauricio, déjame, para el público que no ha visto, en términos globales, ¿qué nos dice en términos de ingreso la ENIG? Sí, ¿qué tal, Mario? Bueno, pues como bien lo señalabas, esta encuesta que acabamos de publicar hace unos días nos dice que el ingreso de los hogares en promedio entre 2020 y 2022 se incrementó en 11%. Claro que 2020 pues, es un año atípico, entonces si analizamos la serie histórica que nos permite la ENI para evitar este efecto del año 2020, aún así podemos observar un incremento importante en los ingresos de los hogares si contrastamos, por ejemplo, 2018 con 2022 de 4.6%. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, pues se traduce en que los hogares tienen un ingreso corriente promedio trimestral, es importante, los datos que publicamos son trimestrales, de 69,500 y tantos pesos, alrededor de 69,500 pesos en los hogares, 63,695 para ser exactos, lo cual si lo hacemos mensuales sería alrededor de 21,232 pesos mensuales. Entonces, esto nos permite ver la encuesta de inicio, esta tendencia a incrementarse los ingresos, y pues bueno, además nos permite ver también algunas diferencias, algunas características especiales de la población y analizar los ingresos por distintos o para distintos grupos de la sociedad en general. Vale la pena decir que este es el promedio, lo que estos datos nos dan un promedio nacional que anda alrededor de 16,000 pesos si se distribuyera todo el ingreso. Corrígeme, Mauricio, por ahí anda, manteniendo grandes diferencias entre la población más pobre y más rica. Pero déjame entrar a otra parte, porque me interesa mucho aprovechar tu tiempo. ¿Qué nos dice la ENIC de los programas sociales, las transferencias? Tanto se ha dicho sobre los programas importantes de esta administración. ¿Qué nos dice en términos de las transferencias en ese ingreso total que ahorita nos marcaste? Claro, sí, el ingreso que ahorita mencionabas, el ingreso corriente total trimestral de los hogares, este se divide en distintos rubros de ingreso. En particular, por ejemplo, el ingreso de trabajo, que es el más importante, el que representa el 66% del ingreso, es el que reportó también un incremento, si lo analizamos igual del 18 al 22 del 2.1%. Pero como bien lo señalas, podemos distinguir incluso ingresos por transferencias, que aquí en transferencias entran, si bien, como lo decías, los programas de gobierno, pero también entran todos aquellos recursos que ingresan los hogares de otros hogares, ya sea del país o incluso de otros países, que serían remesas. Pero si nos enfocamos en este rubro
de transferencias por programas gubernamentales, ¿no? Pues sí, también vemos un incremento muy importante entre el 2018 y 2022 del 100%. ¿Qué significa esto? Que se duplicó el monto que ingresan los hogares por este rubro de transferencias. Claro, se duplicó, pero también hay que mantenerlo todavía en contexto. Eso implica que se incrementó de 884 pesos trimestrales a 1,777 pesos trimestrales, lo cual vendría siendo alrededor de 590 pesos al mes. Entonces sí vemos este incremento muy importante en las transferencias. Y bueno, como tú bien lo mencionabas, hay diferencias muy significativas entre aquellos hogares que reciben menos ingresos y más ingresos. Y efectivamente vemos cuando revisamos cómo se han comportado las transferencias en distintos rubros o en distintos sectores de esta población, pues que se han incrementado de manera muy importante en los deciles de más altos ingresos, pero ahora sí representan todavía más en los deciles o en los hogares de menos ingresos. Para darte solamente un dato así muy rápido, en los hogares de menores ingresos, el dinero que ingresa a esos hogares por programas de beneficios del gobierno en general, lo dejamos así, porque ahí pueden venir beneficios de gobierno federal, estatal, municipal, pero en esos hogares de menores ingresos, en el 10% de los hogares que menos ingresos tienen, esos beneficios por gobierno representan 17% de todo su ingreso. Lo que si comparamos con el 10% de los hogares que más ingresos reportaron, esto representa alrededor del 0,8%. Entonces, digamos, sí se ve más incremento en digamos, de manera proporcional, digamos, en los hogares de mayores ingresos, pero aún así representa todavía muy poco de lo que esos hogares reciben. Déjame enfatizar algunas cosas que nos has dicho, que sin duda nos da cuenta. Primero es que el ingreso por el trabajo solo representa, el solo lo pongo yo, el 66%. El resto es de otras fuentes. Esto quiere decir que la gente necesita transferencias, remesas y otros ingresos que son imputados ahí. Entonces, el trabajo no logra ser, digamos, la fuente fundamental, digamos, porque se requiere de otros apoyos. Y el monto global de lo que las transferencias de gobierno sí se incrementó, pero si uno pone 590 pesos al mes, estás hablando de incremento al día de 20, 30 pesos diarios. O sea, esto para muchos que piensan que las transferencias sociales son realmente tan importantes que la gente toma decisiones. No, es que son montos muy mínimos. Eso nos muestra el ENIC. Y por otra parte, lo que bien nos dice Mauricio es, si esa distribución se viera en su conjunto, la ENIC nos muestra cómo se ha concentrado, literalmente, por esta idea de la universalización a todos todo, en los deciles de más alto ingreso y no en los deciles de menor ingreso. Hay una inequidad, sin discutir, porque es un tema de política social. Eso es lo que nos dice el ingreso. Ahora, déjame ir a la otra parte. Sí, te oigo, Mauricio. Sí. Déjame ir a la otra Pero parte. bueno, sí. Dime. Sí, no, lo que quería reforzar la idea que estabas ahorita comentando, esta concentración de ingresos en los hogares que reciben más ingresos. Lo que sí observamos es que todavía estos hogares están agrupando o aglomeran. Si tomamos al 20% de los hogares de mayores ingresos, alrededor del 46% de todos los ingresos que se reportaron en la encuesta en el 2022, lo cual es muy importante, es muy significativo, pero también vemos una reducción si lo comparamos, por ejemplo, con el 2016, que era la mitad de todos estos ingresos, ¿no? Entonces, vemos una redistribución de los ingresos entre los hogares que más ingresos reciben hacia los hogares que menos ingresos reciben. Sin duda. Ahora déjame ir, Mauricio, a la otra parte, porque realmente la ENIC es un instrumento muy importante para el debate, para el diálogo, y no para generar estos señalamientos absolutos, como si esto fuera lo que está pasando. Nuevamente, insisto, son los datos del 22. Agosto del 22, o sea, ya pasa un año y había que ser mesurado también en lo que nos indica. Hablemos de esta parte del gasto. ¿Qué nos dice en términos globales la ENIC sobre el gasto? ¿En qué gastan los hogares? Claro, en el 22, como bien lo señalas, algo importante que sí quiero destacar es cómo colectamos la información de los gastos, que es lo que luego la gente nos pregunta mucho, o incluso a mí no, me han preguntado, digo, bueno, yo no sé a veces qué gasté toda la semana, ¿no? Pero algo interesante es cómo estamos durante 7 días, vamos, visitamos los hogares y además les dejamos un cuadernillo para que las personas puedan ir
reportando todos sus gastos. Entonces nos permite tener esta información de los gastos que tuvieron durante la última semana y como bien lo señalabas, la información se colecta entre agosto y noviembre, entonces ya vamos para un año que colectamos esta información. Ahora sí, ¿en qué gastan los hogares? Bueno, pues el principal rubro de gasto es definitivamente en alimentos y bebidas. Esto es lo que se lleva el 38 casi por ciento del gasto de los hogares, lo cual también es importante. Y vemos variaciones además por tipo o por hogares según su ingreso. Incluso vemos que los hogares que tienen menos ingresos destinan 51% de su gasto a cubrir esas necesidades de alimentación, mientras que los hogares que tienen un poco más de ingreso destinan alrededor del 28% de total de su gasto a la alimentación. Entonces, vemos una variación importante. Claramente, aquellos hogares que tienen más ingreso, al momento de destinar este ingreso a los gastos, pues pueden diversificar en otras fuentes que puede ser esparcimiento, puede ser inversiones, puede ser incluso para cuestiones educativas de los miembros del hogar. Y un dato también interesante es que la encuesta nos permite identificar de manera específica en el rubro de alimentos, para concentrarnos ahorita en este principal rubro de gastos, cuáles son aquellos alimentos que más gasta la población. Y pues el primer rubro es para cubrir nuestras necesidades alimentarias, ¿no? Que es básicamente en carnes, cualquier tipo de carne, seguido de cereales y después, bueno, tenemos verduras, leguminosas y todo ese tipo de componentes de la dieta de los hogares mexicanos. Déjame hacer un corte y regresamos, porque sin duda, insisto, la INEGI, como todo el sistema de información del INEGI, permite articular un diálogo y dar cuenta de la realidad. Yo leo la INEGI en términos de que nos muestra las desigualdades, nos muestra que aun cuando hay un incremento del ingreso nacional, las desigualdades se mantienen. Incluso en la transferencia de recursos, ¿sí?, de quién las recibe los recursos de los programas gubernamentales, y genera esta fotografía de inequidad. Inequidad porque no lo mencionó Mauricio, pero ahí está. El ingreso de las mujeres es mucho menor a los hombres, se mantiene la inequidad de ser indígena, no indígena, y la realidad de que ese ingreso, para alguien muy pobre, los primeros deciles, significa poder comer. En cambio, para los más ricos, pues es un porcentaje menor porque tienen más ingresos que les permite, pues realmente, lo que diríamos, la garantía de derechos. En cambio, los hogares pobres tienen que comer y tienen que sacrificar otros consumos, salud, educación, vivienda. Entonces, ese es el poderoso instrumento que construye el INEGI con toda su batería de encuestas que debe generar la discusión y el debate, no el señalamiento de logros o pérdidas, porque ese maniqueísmo no nos ayuda. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social en Canal 11. Estamos platicando con el INEGI a través del maestro Mauricio Rodríguez sobre esta poderosa encuesta que junto con las otras, ¿sí?, nos da cuenta, de alguna manera expresa la situación de lo social sin dar realmente más que esta dimensión y magnitudes. Nuevamente insisto, la estadística nos da magnitudes, no nos explica los fenómenos. A eso se requiere el análisis y el diálogo, y por eso, Mauricio, muchas gracias. Ahora hablemos de algo que está en la INEGI que se pierde en la discusión. Nos habla que en el país hay 37 millones de hogares, redondeando, pero también nos habla de situaciones muy complejas. Yo quisiera que, hablando de brechas, nos dice cuántos hogares no tienen agua entubada, cuántos hogares reciben agua, digamos, un día o 2 días, y también nos dice cuántos hogares, en lugar de el drenaje, tienen fosa séptica o van los desechos a las barrancas. Entonces, hablemos de estas brechas. Mauricio, platícanos de los hogares. ¿Qué nos dice de brechas la ENIG? Bueno, claro, como bien lo señalas, la encuesta es muy poderosa en la información que nos brinda, ¿no? En realidad, si bien está enfocada en medir ingresos y gastos de los hogares, también recolectamos información sobre los miembros del hogar, pero también las características de la vivienda, que nos sirve también para hacer este seguimiento de cómo va avanzando. Y esta encuesta, en combinación con otras encuestas tal vez más especializadas en vivienda
o cuando tengamos un poco de ejercicio censal, nos da una fotografía más completa de cómo estamos. Pero como bien lo mencionabas, por ejemplo, en términos de disponibilidad de agua, vemos una diferencia importante. Si bien ya tenemos, digamos, bien en términos de dispositivo, porque se ha incrementado, estamos reportando que el 77.3% de las viviendas señala tener agua entubada dentro de la vivienda. Pero eso lo que implica es que tenemos un 16% de aquellas que tienen agua, pero no dentro de la vivienda, tal vez en el terreno, en el patio o en algún tipo de toma de esa naturaleza. Déjame enfatizar que 16% son 4 millones. Déjame enfatizar que 16% son un poco más de 4 millones de hogares. O sea, es la importancia de hablar en los términos absolutos. O sea, sí, pero 16% es mucha gente que no tiene agua dentro de su casa. Sí, y efectivamente, como bien lo señalas, justo a eso iba en esta parte. Si bien tenemos ese porcentaje que decimos que tienen agua entubada dentro de la vivienda, por ejemplo, que sería como el ideal o el que los indicadores internacionales señalan que es el que estamos reportando, sí vemos una variación muy importante, por ejemplo, entre entidades como podrían ser, por ejemplo, Aguascalientes, que tiene 97.6%, es decir, tiene una cobertura bastante amplia, pero lo podemos contrastar como entidades como por ejemplo Oaxaca, que tiene apenas el 37.5% de viviendas con esta característica, o incluso el Guerrero, que también tiene el 37%. Entonces, ¿de dónde obtienen el agua estas viviendas o estos millones de viviendas? Pues bien, algunos lo tienen en el patio, como lo decía, pero también algunas otras tienen que ir a alguna toma pública, incluso captarla de la lluvia, o traerla de otra vivienda, ¿no? Entonces, tenemos esta diferencia, estas brechas, y además, una cosa es tener agua entubada y otra cosa, como tú bien lo señalabas, es que con qué frecuencia llega el agua entubada, que también es una variable que preguntamos en esta encuesta y que sí nos permite saber, de ese 77%, todavía 66% dice que les llega a diario. Entonces, sí tenemos aquí un factor y podemos identificar algunas entidades del país donde tenemos valores bastante altos o muy elevados, como por ejemplo Campeche o Baja California Sur, que incluso de Baja California Sur les llega el agua cada tercer día al 47.6% de las viviendas. Entonces, bien señalan, son estas brechas que tenemos y que claramente, bueno, a nivel entidad federativa, ya las personas que están familiarizadas con estos datos son las que podrían precisamente hacer un análisis más entendible. Nosotros estamos reportando esos porcentajes, que pueden ser porcentajes muy interesantes desde el punto de vista de poder comparar a nivel nacional, pero para ponerte en contexto, un tema que tiene que ver, por ejemplo, con los residuos sólidos, ¿no? Podemos ver un porcentaje de cuánta gente pasa el camión a recoger los residuos sólidos en el país, pero tenemos entidades como Aguascalientes que tienen una política muy distinta y tienen contenedores en la calle. Entonces, hay que ver estos porcentajes, estos valores, pero también entender el contexto local en el cual ocurre, digamos, lo que estamos observando para poder entender la realidad del país, ¿no? Déjame ir por el poco tiempo que me queda a uno de los temas, yo diría, más dramáticos del ENIG. El porcentaje de hogares donde alguien se duerme con hambre, porcentaje de hogares en los cuales no se come lo que se desea, porcentaje de hogares donde hay niños que se duermen con hambre. Eso es brutal. O sea, por eso yo rescato y revaloro a la ENIG, pero sobre estas dimensiones que en el 22, agosto, noviembre 22, ¿cuántos hogares reportan donde sus ocupantes se durmieron con hambre o no pudieron satisfacer sus deseos? Dan esos datos para poder cerrar esta parte de las brechas. Claro, como bien lo señalabas, es importante esto. Tenemos en total de las viviendas, por ejemplo, que, bueno, de hogares en este caso tendríamos que hacer la distinción entre vivienda y hogar, porque en una vivienda puede haber dos o más hogares. Pero en total en el país, de los 37 millones de hogares que tú señalabas al principio, 9.2 millones, por ejemplo, dicen que en algún momento tuvieron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias, particularmente de los menores que viven en ese hogar. Entonces, es un dato muy impresionante, pero además también lo que tenemos es hacer este análisis al interior de cuál fue la dificultad que enfrentaron. Pudieron haber tenido, tal vez, para tener una alimentación sana y variada, o incluso tal vez tuvieron una ingesta muy baja de alimentos en el cual tuvieron que reducir las comidas. Entonces, para darte otro dato, estos hogares donde algún menor se le tuvo que disminuir la cantidad de alimentos que recibieron en la comida,
alcanza 2.4 millones casi de hogares en el país. Y además, lo cual es el 26% casi. Entonces, bueno, 26% de aquellos que reportaron alguna dificultad, o sea, no del total de los hogares, sino sería una cifra todavía mucho más elevada, pero si lo ponemos en el contexto del país, son, digo, 2 millones de 36, digamos, para ponerlo en el contexto. Pero también podemos ir viéndolo al interior de las entidades federativas, que es algo que vale la pena también identificar, y si vemos que ese porcentaje alcanza el 34%, por ejemplo, en entidades como Michoacán, el 33% en Sonora. Entonces, hay una variabilidad en estos indicadores, y también podemos tener algunos en los cuales sus porcentajes no son muy elevados, por ejemplo, en Baja California, que es el 15%, no por eso deja de llamar la atención estos 24,000 hogares en esa entidad donde algún menor tuvo que recibir menor alimentos durante la comida, ¿no? Así es, pues déjame, lamentablemente, Mauricio, como te dije, Mauricio está en Aguascalientes, por cierto, gracias por conectarte vía Zoom aquí con nosotros en la Ciudad de México. Dar cuenta que la ENIC es un poderosísimo instrumento que nos da una fotografía de las brechas del país. Sin duda los economistas y muchos ponderan el ingreso total, que cómo creció y se distribuye. Y hay esta discusión, y seguramente algunos días Coneval dará cuenta cómo esto impacta en la medición que se hace. Discutamos la medición en otro programa. Pero en ese sentido, nuevamente, el INEGI es el instrumento que permite al país discutir, dialogar y dar cuenta que con estos datos no hay duda. La desigualdad ha crecido, la situación, digamos, de carencias, de privaciones, ¿sí?, se ha mantenido. Hay hambre, pero también hay falta de agua, drenaje. Y sin duda, los datos que da de que la población, en lugar de ir a ejercer su derecho a salud, tiene que ir, lo dice la INIC, a pagar en farmacias, donde sea, la atención a la salud. Entonces, la INIC para mí es un enorme instrumento que nos permite ver, uno, la necesidad del debate y el diálogo, y por otro, la importancia del INEGI y la enorme necesidad de evitar estas visiones blancos y negros y dar cuenta de que, en el fondo, necesitamos hacer mucho más para lograr garantizar los derechos de todos, los derechos integrales, universales de todos, para que puedan tener, digamos, mínimos vitales, salud, educación, alimentación, ingreso, vivienda y el derecho a una vida digna. Mauricio, muchas gracias por esta apretada síntesis. Te agradezco mucho los énfasis que has hecho. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias, Mario. Hasta luego.